¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Vamos a platicar con el periodista de investigación Julio Roa respecto a más propiedades que aparecen de los políticos. De repente parece un cuento de nunca acabar, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Hola Jesús, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de La Octava. Así es, más propiedades aparecen, salen en esta ocasión a nombre de empresas relacionadas de Roberto Madrazo Pintado. Oye, ¿cuáles son estas empresas? ¿Cuáles son estas propiedades? La relevancia de esta información, de esta investigación, es a raíz de que a finales del mes de julio el país dio a conocer, no sé si recuerdes, Claro. eh, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, compró 3 departamentos y 2 aeronaves en Miami. La información del país se basa en documentos oficiales de la policía de Andorra y dice, el abogado compró 3 propiedades en Miami, donde en un lujoso hotel llamado Saint Regis, Bell Harbor en Miami. ¿Y cuál es la conexión del abogado del expresidente Peña Nieto con Roberto Madrazo y las propiedades de Roberto Madrazo? Dos. Lo importante es 2 propiedades de Roberto Madrazo en ese mismo complejo inmobiliario del Hotel San Regis. 2 propiedades de Roberto Madrazo y como intermediario, el país cita a un abogado de Florida de nombre Gustavo García. El abogado utilizado también por Roberto Madrazo para comprar estas propiedades de forma casual tiene el nombre de Gustavo García, una conexión de un abogado que tanto Juan Collado como Roberto Madrazo utilizaron. Oye, esta conexión que nos comentas, querido Julio, eh, me llama mucho la atención. O sea, estamos hablando de dos personajes que en un principio uno pensaría o creería que están en polos opuestos políticamente hablando, pero que a final de cuentas Collado, Peña Nieto, pero Madrazo que fue un papel también determinante en este grupo político, entonces, o por lo menos en las agarraderas en cuestión legal. No sé si recuerdes que cuando hablamos de Inés Gómez Montt, hablamos de que el vecino de Inés Gómez Montt era Roberto Madrazo, viviendo en esa famosa avenida Collins, donde, y ahí está el documento, te lo mandé, aparece la dirección, aparece el nombre de Roberto Madrazo, y ese departamento, no estoy hablando de estas 2 nuevas propiedades, ese departamento fue comprado oficialmente por el abogado Juan Collado. Aparentemente, en los registros oficiales, quien es dueño es una empresa creada por Juan Collado. Pero si tú revisas los documentos, quien aparece como la persona que habita esa propiedad es Roberto Madrazo y Federico Madrazo, el hijo de Roberto Madrazo, que está ligado a Latinos. Cabe la posibilidad de que Juan Collado haya facilitado dinero, haya formado la empresa y después traspasado la propiedad a Roberto Madrazo. Ahí también está ese mismo abogado que el país cita, que se llama Gustavo García. Y hay otros documentos porque han hecho y han creado muchas empresas y es muy confuso. Hay muchas empresas que han formado tanto el abogado Juan Collado como Roberto Madrazo, pero quien ha pagado los impuestos de esa propiedad lujosísima donde vivía a un ladito Inés Gómez Montt, es Roberto Madrazo, no Juan Collado. Estamos hablando de un departamento lujosísimo de 5 millones. Y en estas otras 2 propiedades aparecen estas empresas donde está Roberto Madrazo y el abogado Gustavo García. Oye, pero caray, a ver, varias empresas, estamos hablando ya incluso de desvíos, o sea, es decir, crear empresas para desviar el dinero. Eh, Sería muy prematuro yo decir que desviaron dinero y que lo canalizaron. Lo que sí está claro es que utilizaron, te voy a dar el nombre de las empresas, varias empresas, de hecho, 2 empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Son 1, 2, 3, 4 empresas registradas en Florida. Se llama Pegaso Equity Holding,
una propiedad en San Regis, en el lujoso hotel, otra que se llama Corredor Holding Corporation, otra que se llama Pegaso Equity Unit 705, otra propiedad ahí mismo en el Hotel San Regis. JB 4708 LLC es la de donde Juan Collado aparentemente compró el departamento de 5 millones, y dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas, una que se llama Tolbert Limited y la otra se llama 2609 William Island Limited. Esta propiedad es otra propiedad porque estamos hablando, es muy complicado, pero esta empresa adquirió otra propiedad y quien aparece en este documento de las Islas Vírgenes Británicas es la pareja de Roberto Madrazo, Isabel de la Parra. Los departamentos tienen un valor hoy día, cada uno de ellos, de $3 millones. Fueron comprados en el 2012 en $2 millones, pero el valor actual de cada uno de ellos es de $3 millones. Son pequeños, es de una sola recámara, un solo baño, 1,200 pies cuadrados, pero sí están en una zona muy lujosa, que es el Hotel San Regis Harbor, y casualmente ahí el abogado de Peña Nieto también compró 3 departamentos y de acuerdo al país fue con dinero canalizado desde Andorra. ¿Quiénes autorizan estas compras? O sea, ¿quiénes son las autoridades de este lugar? ¿Cómo funciona eso? Es muy laxo Miami. De hecho, no hay restricciones. Tú abres una empresa de papel y utilizas esa empresa de papel para comprar cualquier propiedad que tú quieras. No hay registro de hipotecas de estas dos últimas propiedades de Roberto Madrazo. No hay registro de hipotecas. Prácticamente quien quiera comprar una propiedad con dinero, sabrá Dios de dónde, puede comprarla muy fácilmente. Afortunadamente, si uno investiga, el registro de Miami, del condado de Miami-Dade, tiene toda esta información. Hay que buscarle, obviamente, y hay que cruzar nombres de empresas con personajes políticos. Es importante saber de dónde ha sacado Roberto Madrazo dinero para comprar estas dos propiedades que te estoy mencionando, pero hay otras 3 propiedades más de Roberto Madrazo en Miami, que fueron compradas. De hecho, una hace muchísimo tiempo, en el 2000, fue mencionada por el periódico Reforma. De hecho, esta propiedad que el periódico Reforma en el 2000 dio a conocer, la acaban de vender Roberto Madrazo el año pasado en $1 millón, pero hay 2 propiedades más, la que está aparentemente a nombre de una empresa que creó Juan Collado, y otra propiedad más que cuesta $1,500,000 de acuerdo a la tasa o al valor actual que registran varios sitios de Internet de bienes raíces. Sistemático, Julio. Es decir, basados en lo que nos estás comentando y que hemos platicado en otras ocasiones, es sistemático. Así es, y es difícil a veces de entender porque son muchas empresas. Si tú revisas los pagos prediales, aparecen diferentes empresas que han pagado el predial de propiedades de Roberto Madrazo. Aparece el abogado Gustavo García, que ha pagado el predial de la propiedad donde habita Roberto Madrazo. Aparecen propiedades con registro en las Islas Vírgenes Británicas. Creo que las autoridades mexicanas deberían de investigar, porque estamos hablando de Juan Collado, y Juan Collado, pues todos sabemos que está en resguardo, está tras las rejas, y ver si hay lavado de dinero de Roberto Madrazo, de su familia, o que se explique cómo un político de toda la vida, pues al menos tiene 5 propiedades en Miami de millones de dólares. Claro, totalmente. Mi querido Julio Roa, yo como siempre te agradezco estos minutos de investigación que la compartas aquí en La Octava. Gracias a ti, Jesús, y saludos a tu audiencia.